Y antes que nada quisiera agradecer la invitación para participar en este seminario. Estoy muy contenta de estar aquí, muy entusiasmada de poder compartir con ustedes parte de la investigación, de algunas investigaciones que he estado llevando a cabo en los últimos años y que, pues, bueno, me parece que puede establecerse un diálogo interesante y muy enriquecedor. Me gustaría, por supuesto, saber qué es lo que opinan posteriormente y agradeceré también mucho sus preguntas y comentarios, sugerencias, etcétera. Y pues bien, me gustaría comenzar diciendo que pues el título, en realidad voy a invertir un poco el orden, ya que primero presentaré dos casos, bueno, los casos de estudio en los sistemas de áreas naturales protegidas urbanas y cómo esto me llevó a un estudio sistemático, una revisión sistemática sobre estudios científicos vinculados con la gobernanza ambiental. Pues bien, lo que les acabo de comentar, un poco este es el orden que seguiré en la presentación y pues sin más preámbulo, les quisiera comentar el objetivo de este trabajo, sobre todo que está asociado con el estudio de las áreas naturales protegidas, fue dar cuenta sobre la complejidad inherente en la construcción de la gobernanza ambiental vinculada a la conservación y manejo de sistemas de áreas naturales protegidas urbanas en dos metrópolis. Es el caso de Guadalajara y Monterrey. A grosso modo, las preguntas que intenté indagar o que indagué en este proceso fue quiénes están actuando en relación a la gestión y conservación de las áreas naturales protegidas que se localizan en contextos urbanos, quiénes están reaccionando y cuáles son los temas que están en juego y algunos de los resultados que arrojan estas perspectivas. Es importante mencionar que lo que se entiende o lo que estoy entendiendo por gobernanza ambiental, dado que hay múltiples definiciones y se trata de un término polisémico, es que en este caso y en esta investigación se trata de un proceso o procesos relacionales entre distintos actores sociales y a diferentes escalas para la formulación y o refutación en el diseño y ejecución de procedimientos y prácticas que configuran el manejo de las áreas naturales protegidas y los servicios ecosistémicos asociados, básicamente los servicios ecosistémicos hidrológicos. Y pues esta óptica sobre todo obedece a entender la gobernanza como un proceso sociopolítico y ambiental que se construye en mucho a nivel local, lo cual eso no quiere decir que no haya una interacción con otros niveles, por el contrario. Sin embargo, bueno, ya a continuación explicaré por qué estoy dando especial relevancia al ámbito local. También, pues, estos procesos de gobernanza son no lineales, ya que pasan por distintas fases de bloqueo, negociación, ajuste, confrontación, etcétera, lo que lleva a un proceso de cambio, pues, de manera constante y quizá en algunos casos paulatina, y en otros, pues, es más dinámica. En este sentido, la acción colectiva está vinculada con este concepto de la gobernanza ambiental y estoy entendiendo cómo estas acciones coordinadas o ejecutadas por diferentes agentes, ya sean individuos o grupos, con el propósito de modificar una situación determinada, ya sean condiciones sociales, políticas y programas, así como marcos institucionales y legales. La metodología de este trabajo, pues se trata fundamentalmente de un estudio exploratorio en el cual en primera instancia se llevó a cabo la consulta de fuentes documentales diversas que tienen que ver con artículos científicos, literatura gris publicada por distintos órganos gubernamentales, así como organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, también pues revisar distintos medios electrónicos impresos y sobre todo pues redes sociales que también son formas de comunicación
principalmente para casos de organizaciones pues, civiles que están informalmente constituidas y que es una forma de comunicación con otros agentes que están interactuando en áreas protegidas. También se llevaron a cabo 68 entrevistas semiestructuradas en ambas ciudades con actores que están involucrados en estos temas. Fundamentalmente están categorizados en 4 tipos de actores: funcionarios, exfuncionarios que han estado vinculados con la gestión y manejo de las áreas protegidas, ya sea de entidades federales, estatales, municipales y también privadas. Con sociedad civil, que incluye organizaciones no gubernamentales, pero también asociaciones vecinales y de comerciantes, periodistas, activistas sociales, activistas ambientales, así como académicos e investigadores y agentes del sector privado que sobre todo están vinculados o son miembros de asociaciones empresariales o con algunas organizaciones de carácter empresarial o privado. Esta investigación exploró pues, las percepciones de distintos actores, de estos actores que les acabo de comentar, sobre distintos temas, entre ellos, por ejemplo, generalidades sobre la conservación, aspectos legales y cumplimiento de estos marcos en el contexto de las áreas naturales protegidas y su conservación, formas de comunicación y colaboración que establecen con distintos agentes en el caso de las áreas protegidas y su gestión, también los problemas o retos que enfrentan los distintos actores en estos procesos de gestión de áreas protegidas, los servicios ecosistémicos o ambientales y algunos otros temas que fundamentalmente tenían que ver con asuntos metropolitanos y cómo se está contemplando la interacción de las ciudades con las áreas naturales protegidas. Es importante hacer notar que cuando menciono sistemas de áreas naturales protegidas, no se trata de una política pública o de una estrategia de conservación per se, sino que es una definición que se hizo para esta investigación y que fundamentalmente tomó en consideración el criterio de contiguidad geográfica con zonas urbanas y esta interacción funcional deseada o no, de las áreas naturales protegidas con los espacios metropolitanos, con los espacios urbanos. También, pues, se buscó que existieran decretos, ya sea a nivel federal, estatal y municipal, de estas áreas protegidas y en su mayoría se trata de ecosistemas forestales que están protegidos en las zonas urbanas. Se trata de una lista que no es exhaustiva de las áreas naturales protegidas y sí quizá de las más relevantes, que incluso esto también fue parte de la información que se verificó en el proceso de entrevistas. A modo de caracterización de estos espacios y de estos sistemas, es importante mencionar que se trata de áreas naturales protegidas de carácter privado, municipal, estatal y federal. Y la composición, creo que no está funcionando mi puntero, pero bueno, como ustedes pueden ver en la gráfica, en la primera gráfica del lado izquierdo, aparece la superficie que es administrada por distintos niveles de gobierno. En el caso de Monterrey, sobre todo, es superficie de carácter federal. En particular, se refiere al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que es uno de los parques más grandes en extensión a nivel nacional, así como el Monumento Natural Cerro de la Silla, y seguido por 10 áreas estatales que están protegidas y que se encuentran en el contexto urbano, y un área privada, que es el caso del Parque Ecológico Chipinque, que se trata de un área que está enclavada en el polígono del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En un momento les mostraré un mapa para poder observar cómo está estructurado esto. Siguiendo con el caso de Monterrey, pues las categorías de protección, sobre todo en la superficie, el 56% corresponde al Parque Nacional y el 40% a zonas sujetas a conservación ecológica,
que corresponden al gobierno, están bajo administración del gobierno del Estado de Nuevo León. Para el caso de la ciudad de Guadalajara, tenemos que se trata de 7 áreas naturales protegidas, una que está coadministrada por el gobierno estatal y el gobierno federal, que es el caso del Bosque La Primavera, y es esta que presenta la extensión de 30.500 hectáreas, seguida por el área de carácter estatal, que es Cerro Viejo, y 5 áreas municipales que más o menos abarcan 20.500 hectáreas, y varias de estas áreas, municipales se encuentran enclavadas en la ciudad. También ya se los mostraré a continuación. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la ciudad de Monterrey, las categorías de protección del sistema de áreas protegidas en Guadalajara, sobre todo podemos observar que se trata de áreas de protección para los servicios ecosistémicos hidrológicos. En el extremo derecho podemos observar la cronología institucional y básicamente está asociada a los decretos, a la publicación de los decretos y programas de manejo de estas áreas protegidas. Y como tendencia importante podemos observar que a partir del año 2000 al 2014 se decretan el 90% de las áreas naturales protegidas en estos espacios. Y bueno, aquí podemos observar el mapa, la información que tienen las barras y la información que aparece en el mapa, en esencia busca reflejar la participación de la sociedad y la diversificación de actores sociales en cada una de las áreas naturales protegidas. Como podemos observar, el Bosque La Primavera es el que concentra la mayor atención de distintos agentes de la sociedad y también de los gobiernos, seguido por el Bosque Colomos 3, que se encuentra enclavado en la ciudad, y podemos observar esto en el extremo superior derecho del mapa. Asimismo, bueno, la Barranca de Huentitán, el Bosque del Nistiquil o Benseri, el Bosque Los Colomos, el Cerro Viejo, que es la que se localiza más al sur de la zona metropolitana, y que es el área protegida que más recientemente se decretó, así como la Barranca del Río Santiago, que pues bueno, ha generado bastante movilización de la sociedad civil, justo para hacer que esta área natural protegida se amplíe a más municipios y a más territorio. Como mostré anteriormente, pues bueno, hay una importante participación en el caso de Guadalajara y de las áreas protegidas, una importante participación de la sociedad civil en las distintas áreas protegidas que conforman este sistema. Y es importante mencionar que ellas han, tanto organizaciones, grupos y activistas ambientales, han sido impulsores de propuestas que tienen la visión de tratar de integrar la ciudad y las áreas naturales protegidas, así como tratar de mantener y generar corredores biológicos e incluso cinturones verdes que permitan de alguna manera contener el crecimiento y la expansión de la ciudad. Para ello, pues bueno, la sociedad civil, los grupos organizados formal e informalmente se han manifestado de distintas maneras, se han llevado a cabo movilizaciones sociales y también de carácter jurídico, y sobre todo mucha actividad en medios masivos de comunicación para tratar de informar a la ciudadanía sobre los problemas que enfrentan estas áreas protegidas, que básicamente están asociados con el crecimiento de la mancha urbana y los procesos de urbanización que pues generalmente no están planificados. A continuación les presentaré solo un par de casos de manera muy general sobre estos procesos que han seguido en algunas de las áreas naturales protegidas localizadas en la zona metropolitana de Guadalajara.
y es el caso específico del bosque El Nixtiquil o Bensedi, que en el 2005 vecinos de este espacio, de esta área, iniciaron procesos de movilización social para defender el bosque a partir de que autoridades del gobierno municipal de Zapopan autorizaron el cambio de uso de suelo de este espacio para iniciar procesos de urbanización, lo cual generó pues descontento por parte de la sociedad civil, y se empezaron a organizar los vecinos junto con otras organizaciones no gubernamentales para evitar que esto sucediera. Toda esta movilización, tanto mediática como social y distintas manifestaciones, derivó en el surgimiento de un movimiento social que se opuso a esta decisión y que llevó a impulsar el decreto de un área natural protegida que finalmente se decretó en el 2008. Es un área natural de carácter municipal en la cual han continuado contribuyendo en su mantenimiento y conservación las asociaciones civiles y la sociedad en general, los comités vecinales que están alrededor de este espacio, para lograr su mantenimiento, en muchos casos de manera autogestiva, llevando a cabo reforestaciones y otro tipo de actividades para mantener este espacio, sobre todo también invitando a la sociedad civil en general a que visite el bosque y también contribuya en actividades de cuidado. Otro de los casos es el de la barranca de Huentitán, que pues es un ecosistema muy relevante tanto en términos ambientales como sociales, sobre todo para los habitantes de la zona que abarca municipios de Tonalá, Guadalajara y Zapopan. Y si bien esta área está conformada por tres parques públicos que están en esa zona, existe una indefinición legal debido a que la propuesta que contemplaba la parte del parque de Huentitán, básicamente ubicado en el municipio de Guadalajara, pues es una iniciativa que empezó en 1997, se envió al Congreso del municipio de Guadalajara y hubo ahí algunas correcciones y temas que se señalaron en el decreto, en lo que pretendía ser el decreto. Se devolvió por deficiencias técnicas, aparentemente, bueno, estas nunca fueron subsanadas, y algunos abogados, digamos, que están representando al gobierno municipal, sostienen que este decreto no está vigente, pero para las autoridades municipales por lo tanto, para las autoridades municipales el área no está registrada. Sin embargo, la sociedad civil asume que este es un área natural protegida y se ha movilizado y ha llevado a cabo distintas actividades también para tratar de mantener este espacio. Sobre todo habitantes locales y asociaciones civiles de comerciantes, etcétera, que están en la zona, han iniciado actividades de defensa, generando redes y vínculos con otros grupos que trabajan en la zona y que comparten el interés común por defender la barranca. Y pues bueno, esto llevó a que se creara un Frente Unido por Huentitán, constituido por 5 asociaciones, en el cual trabaja de manera directa en la defensa de este espacio y en tratar de impulsar el decreto de conservación y sobre todo tratar de aclarar la situación legal del área protegida. Para el caso de la ciudad de Monterrey, pues como es contrastante también, podemos también observar cómo está constituido en la zona metropolitana y cómo está el sistema. El Parque Cumbres de Monterrey es el área natural protegida que concentra una mayor diversidad de actores, digamos, ocupándose y trabajando en el tema de la conservación y la gestión del área protegida. Sobre todo hay más bien presencia de funcionarios gubernamentales, seguido por el Parque Ecológico Chipinque, que podemos observar en el mapa, se encuentra en la parte superior izquierda,
y cómo también están representados los participantes de distintos, grupos sociales, digamos, iniciativa privada, gobierno del Estado, federal, gobierno municipal, academia y sociedad civil. Y lo mismo ocurre con el Monumento Natural Cerro de la Silla, donde también hay una participación importante de distintos actores sociales. En el caso del Parque Vida Silvestre, que es el que se encuentra en las barras en la parte superior, podemos ver que la participación, si bien es menor, se trata de 10 áreas naturales protegidas que están bajo administración de este organismo público descentralizado. Y la percepción generalizada de los entrevistados es que este organismo, si bien en algún momento a principios de los años 2000 fue bastante efectivo para proteger estas áreas naturales protegidas, no solo dentro de la ciudad o en las que se localizan en el contexto urbano, sino también en el estado de Nuevo León. Posteriormente, con los cambios de gobierno y los cambios en las políticas y los partidos en el gobierno, implicó también un descuido. Y esa es una percepción que se repitió en general entre los entrevistados en la ciudad de Monterrey. Y pues bien, como pudimos observar, esta percepción sobre la actuación de las organizaciones de la sociedad civil es que entre los entrevistados es que tiende a ser más reactiva que estar permanentemente en la gestión y en la participación de las áreas naturales protegidas. Sobre todo, ha sido efectiva en algunos casos, como lo mencionaré a continuación. Sin embargo, el comportamiento, al menos en estos temas, ha sido distinto con respecto al caso de Guadalajara, que si bien en esta investigación no se planteó llevar a cabo un estudio comparativo, sí es posible contrastar en algunos casos las formas en las que han actuado distintos agentes para lograr el mantenimiento y la conservación de estos espacios y sobre todo también los retos que están enfrentando. Uno de los casos más emblemáticos en donde ha habido una importante movilización de distintos actores sociales en el caso de Monterrey es el caso de Valle de Reyes, que se encuentra en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y pues es un proyecto de urbanización que se planteó desde el año 2000, en donde la empresa inmobiliaria Dos Carlos planteó un proyecto de urbanización en la zona que corresponde a la Huasteca, que se localiza en el municipio de Santa Catarina, en donde esta empresa interpuso una demanda de amparo con el fin de dejar sin efecto el decreto del parque en esta zona para justamente llevar a cabo este proyecto habitacional que pues incluía no solamente la construcción de casas, sino también un campo de golf. Y el 25 de noviembre de 2002, el juez noveno del distrito del estado de Nuevo León determinó dejar sin efecto el decreto del parque en esta porción del terreno, con lo cual esta resolución del Valle de Reyes quedó como una isla dentro del parque rodeado de un territorio protegido. Y si bien no se ha ejecutado aún este proyecto y este desarrollo habitacional, la sociedad civil ha mantenido, digamos, una atención en cómo ha procedido esta inmobiliaria y pues se mantienen reportes recientemente de que se ha registrado actividad en esta zona, que además es una importante zona de recarga de acuíferos que se está viendo afectada por actividades de baja intensidad, digamos, pero que parece que están empezando a llevar a cabo este proyecto y pues la sociedad civil está demandando que las autoridades se hagan cargo del asunto. Otro de los casos es el arco vial sureste, que
es un proyecto de construcción de un arco vial que se aprobó por el gobierno de Nuevo León el 20 de marzo de 2007 con la finalidad de construir una vialidad de cerca de 20 kilómetros que comunicaría la carretera a Reynosa con la carretera nacional, y para ello se había planteado construir un túnel de 1.8 kilómetros de longitud que atravesaría el área protegida del Monumento Natural Cerro de la Silla, que también colinda con el área estatal del Cerro de la Silla. Y la sociedad civil, a través de distintos grupos ciudadanos y ambientalistas, académicos, cuestionaron este proyecto por considerar que era una forma disfrazada de generar nuevos proyectos inmobiliarios detrás de un tema de movilidad y conexión de vialidades. Y después de una actuación errática por parte del gobierno del Estado, que llevó a un proceso de toma de decisiones que contribuyó a que las autoridades federales suspendieran el proyecto en 2009. Y bueno, aparentemente este proyecto está pues ya detenido. A manera de conclusión, en esta parte, digamos, de los casos, es que se puede observar que existe un mayor esfuerzo por convergir por la convergencia de distintos actores y sectores de la administración pública, así como de sociedad civil, en áreas naturales protegidas de carácter federal, o en el caso de el estado de Jalisco, coadministradas por el gobierno estatal, que es el caso del Bosque de la Primavera. En el caso de los sistemas de áreas protegidas estatales hay una experiencia diferenciada, porque en el caso de Jalisco se ha hecho un esfuerzo por integrar aspectos territoriales y ambientales con una política de decretos, si bien más conservadora, pero de alguna forma existe más atención, al menos en el área protegida Cerro Viejo, pues a la cual se le ha destinado recursos y atención, mientras que contrasta el caso de Nuevo León, que pues si bien a principios de los 2000, como ya lo mencionaba, fue una política de protección y de decreto de áreas naturales protegidas más agresiva, refleja un retroceso en el periodo que se estudió. En el caso de los gobiernos municipales, sobre todo las áreas de carácter municipal, que sobre todo están presentes en el caso de Jalisco, en el caso específico de Guadalajara, pues son políticas de conservación que no siempre están presentes en los temas ambientales o en las políticas ambientales municipales, y que cuando lo están, funcionan de manera fragmentada, incompleta, y también existe la percepción de que son discrecionales. Si bien contrasta, por ejemplo, que en zonas rurales y alejadas de espacios urbanos, los decretos han generado importantes conflictividades, sobre todo porque se restringen las posibilidades de uso y acceso para los habitantes locales en estos espacios decretados como áreas naturales protegidas. En contextos urbanos, estos decretos han sido una herramienta útil para la sociedad civil para apuntalar acciones jurídicas y sociales en defensa de las áreas protegidas, y sobre todo como parte de una estrategia para intentar detener proyectos de urbanización en estos espacios que normalmente se dan sin planeación y pues favoreciendo a grupos inmobiliarios en cada uno de sus contextos. Es importante mencionar que las acciones colectivas emprendidas por la sociedad civil pues surgen sobre todo por estas iniciativas ciudadanas de defender su derecho a un medio ambiente sano, y actúan frente a la ineficiencia e ineficacia percibida por parte de las autoridades correspondientes para proteger las áreas protegidas ya decretadas. En muchas de estas acciones colectivas tienen que ver con presencia en medios y tratar de informar a la sociedad civil en general o a la sociedad en general sobre las repercusiones que tiene no mantener estos espacios para los ecosistemas y para la ciudad misma. Y por otro lado también
pues implica llevar a cabo acciones de carácter jurídico por parte de la sociedad civil para demandar que estos espacios se mantengan en beneficio de sus habitantes, de los habitantes de la ciudad y pues también de los ecosistemas mismos. Ya que las autoridades no siempre han sido receptivas y existen dificultades para limitar la expansión de grupos de interés. Es en este sentido que esta investigación exploratoria me dio pauta para plantearme algunas nuevas preguntas, sobre todo sobre el papel que debe de jugar la gobernanza y la gobernanza ambiental. Y si bien pues hay estudios académicos que señalan de manera relevante que el término de la gobernanza se trata de un concepto polisémico, lo cual juega en contra, digamos, para tratar de entender y explicar aspectos complejos de la sociedad, de la interacción entre sociedad y Estado, pero también en particular lo que refiere a la gobernanza ambiental entre la sociedad, el Estado y los contextos y los entornos naturales, pues esto juega en contra de la consistencia en el uso del término, del gran número de significados y las diversas narrativas que muchas veces se plantean como contradictorias entre sí, con distintos marcos y epistemologías diversas, todas ellas planteando aspectos que son relevantes. Y es en ese sentido que planteé algunas preguntas para tratar de indagar la diversidad y complejidad de los estudios sobre gobernanza ambiental. Y para ello me propuse llevar a cabo una revisión sistemática de literatura científica con el fin de conocer las principales tendencias en los estudios sobre gobernanza ambiental en América Latina y qué marcos analíticos y enfoques se utilizan más y tratar de delinear algunos de los desafíos más importantes que presenta la gobernanza ambiental en América Latina. Es importante mencionar que este estudio se encuentra en revisión y, digamos, está en una segunda ronda de revisión. No obstante, me parece que puede arrojar algunos datos que son interesantes y de ahí que me parece importante platicar de esto con ustedes. Estoy partiendo de la hipótesis que la gobernanza ambiental en América Latina se construye a través de diversas formas de acción colectiva que se llevan a cabo por grupos sociales principalmente, que demandan ser tomados en cuenta en los procesos de toma de decisiones que no favorecen el ambiente ni la sostenibilidad y que impactan negativamente a las sociedades y sobre todo, bueno, obviamente también a los ecosistemas, a los socioecosistemas. En esta revisión, pues, digamos, partí de una concepción amplia sobre la gobernanza ambiental en el sentido que incluye o atraviesa diversos conceptos de lo que significa la política, es decir, lo político desde el poder, la política desde una perspectiva relacional entre los distintos agentes sociales y las políticas como políticas públicas, que incluye la regulación y la gestión. Y pues, si bien este concepto reconoce que la gobernanza no es competencia exclusiva del Estado a través del gobierno, sino que los asuntos públicos son multidimensionales y diversos y cada vez más complejos, por lo que superan las capacidades de los gobiernos para resolverlos. De ahí que la intervención de la sociedad es un aspecto relevante para lograr resolver estos temas, diversos temas, y esto permite reflexionar sobre cómo las sociedades complejas, dada la pluralidad de sujetos sociales con deberes y derechos, participan en la formulación y solución de problemas comunes y públicos.
Idealmente, el tema de la gobernanza ambiental ocurre en sociedades con gobiernos democráticos en el sentido de que sean capaces de adoptar y promover el diálogo, el consenso, el empoderamiento, la colaboración, la coordinación y la participación plural y corresponsable en la solución de problemas sociales y comunes. Pero como lo vimos en la primera parte de la presentación, pues esto no necesariamente es así o no se da de manera tan sencilla, sino que la sociedad civil de alguna manera tiene que refutar y demandar al gobierno de los distintos órdenes y a las autoridades en general que, pues en el caso específico de las áreas protegidas, estas sean protegidas realmente por las autoridades tal y como se establece institucionalmente. La metodología que utilicé fue a través del protocolo de elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas, conocida como PRISMA por sus siglas, que consta de una verificación de 27 elementos y que sobre todo, bueno, pues en el diagrama que aquí presento se describe de manera sucinta el procedimiento que se llevó a cabo, que tiene que ver con la identificación de los elementos a analizar, cómo fueron elegidos, cómo se incluyeron y cómo se excluyeron distintos temas. Las bases de datos que se revisaron fueron 2 bases de datos en idioma inglés y 2 en español, que básicamente todas ellas son de carácter multidisciplinario. Y esta revisión se llevó a cabo entre mayo y agosto de 2021. Las bases de datos son GeoBase de Elsevier, Web of Science, Cielo y API. La sintaxis utilizada, en el caso quizá no me debo de extender en esto, solamente mencionaré que fue diferente la sintaxis y bueno, digo que no me extenderé en el tema de la sintaxis y por qué la diferencia entre las bases de datos en español y en inglés, porque estoy asumiendo que muchos de los presentes pues conocen y han consultado estas bases de datos. Y bueno, las bases de datos en inglés suelen ser mucho más, el análisis que ofrece es mucho más rico y preciso que en el caso de las bases de datos en español. Sin embargo, es importante consultar ambas porque la información que se reporta en unas y otras no es convergente. Entonces, la sintaxis para el caso de las bases de datos en inglés fueron Environmental Governance Framework y Latinoamérica. Y en el caso de las bases de datos en español, solo fue gobernanza ambiental porque si se hacía la misma búsqueda, marcos o marcos analíticos o Latinoamérica, sumado al de gobernanza o al de gobernanza ambiental, aparecía 0 búsquedas. En total, en la primera aproximación fueron 293 casos. Aquí se explica más o menos cuál fue la distribución por cada una de estas bases de datos, de las cuales, bueno, se fueron excluyendo porque muchos casos estaban duplicados y, bueno, también aquí se describe de manera breve cómo se distribuyó esta exclusión para cada una de las bases de datos. Luego también había casos en los que los temas no estaban relacionados con el interés del estudio. También los tipos de documentos no correspondían. Fundamentalmente nos abocamos al estudio de artículos científicos y capítulos de libros publicados. Por otro lado, pues bueno, finalmente quedaron 140 artículos que se revisaron y que sobre todo fue considerando el título, el resumen, las palabras clave, en los que se hace referencia explícita a lo que significa la gobernanza. Aquí no me voy a detener porque es algo que les voy a presentar de una forma distinta a continuación, pero es solo para mostrar cuáles fueron las variables que se consideraron. En primera instancia, los marcos analíticos,
también los tipos de gobernanza enunciados, los temas que están, digamos, considerados en los distintos estudios, las escalas geográficas, la temporalidad, las metodologías empleadas, los objetivos y los resultados que se reportan en los resúmenes, los cuales todo esto fue sistematizado a partir de una codificación libre en el sentido de que se tomó en consideración los temas que se repetían y cómo se repetían más, etcétera. De ahí derivó algo que se propone en este artículo y que se denomina como enfoques, que a continuación también describiré de manera más detallada. Pero bueno, lo que quiero mostrarles aquí es cómo en esta gráfica cuáles son los marcos analíticos empleados, más empleados. Y bueno, es el caso de los sistemas socioecológicos. Cuando en los estudios se reportan marcos analíticos asociados con la gobernanza ambiental, tienen que ver con los sistemas socioecológicos, el desarrollo sustentable y la sostenibilidad, así como también la gobernanza ambiental como mecanismos de participación plural, que sería el segundo caso. En tercer lugar, los marcos jurídicos e institucionales para la gestión sustentable de los recursos naturales y los ecosistemas. En cuarto lugar, la gestión de los recursos naturales y ecosistemas. En quinto lugar, otros. Y después la justicia y los derechos ambientales, el análisis de políticas públicas ambientales y de desarrollo, los marcos institucionales desde la perspectiva de Ostrom, la gestión comunitaria de ecosistemas y territorios, la ecología política, la democracia ecológica, los conflictos vinculados al uso y manejo y distribución de recursos naturales, el buen vivir y la evaluación socioambiental. Como vemos, pues sí existe una concepción bastante amplia sobre los temas que se pueden analizar y desde distintas ópticas a partir del tema de la gobernanza ambiental. Entre los tipos de gobernanza que están presentes de manera explícita, pues podemos contar 23 distintos, ¿no? Y los más numerosos hacen referencia a la gobernanza de ecosistemas específicos y sobre todo a la combinación de distintos tipos de gobernanza, pero bueno, pues también por razones obvias tenemos la gobernanza ambiental, porque fue uno de los elementos a buscar, pero también hay la gobernanza ambiental comunitaria sobre temas específicos, la gobernanza multinivel, internacional, institucional, colaborativa, buena gobernanza, gobernanza participativa, gobernanza para la sostenibilidad, gobernanza territorial, regional sustentable, local, compleja, descentralizada, regional, multiactor, de mercado, de abajo hacia arriba, contra neoliberal de los ecosistemas, gobernanza ambiental urbana. Sobre los temas que están, digamos, asociados a los ecosistemas, los sistemas y sectores, pues sobre todo se encuentran casos que tienen que ver con el análisis de la gobernanza en ecosistemas hídricos, con la conservación, con ecosistemas forestales, con el cambio climático, con el sector energético, el sector agrícola, otros, con los ecosistemas costeros, marinos y pesca, con el sector minero, con el sistema económico y comercial sustentable, con el sector ecoturismo y turismo, con los sistemas urbanos, sistemas socioecológicos, la contaminación, los volcanes y los desastres y riesgos. Entre las regiones, pues obviamente uno de los términos buscados es América Latina, ese era el interés, pero lo que me pareció importante también mostrar era que había muchos casos en los que también se abordaban otros estudios o otros casos de Asia, África, Europa, América Latina y el Caribe y América del Norte. Digamos que es una temática que se aborda en distintas latitudes del planeta. Si esto ya lo trasladamos a la representatividad o digamos el número de estudios, más que representatividad, el número de estudios encontrados por país, que se reportan por país, vemos que para el caso de México y Brasil son los que más estudios presentan.
y pues de alguna manera muchos otros países en América Latina reportan estos estudios. Sobre las metodologías empleadas, pues aquí se contabilizaron todas ellas, pero obviamente en muchos estudios convergen distintos métodos, ¿no? Pero el más utilizado es el análisis documental, los estudios de caso, las entrevistas a informantes clave, el análisis de discurso, la medición y evaluación, el trabajo de campo, los estudios comparativos, el análisis de políticas públicas, la aplicación de marcos analíticos, métodos participativos, análisis de escenarios, etnografía, análisis espacial y sistemas de información geográfica y también estudios sistemáticos. Ahora, esto con respecto a los enfoques, pues bueno, como podemos ver aquí, los más numerosos, después de un análisis minucioso y detenido, digamos, en estos estudios revisados y a partir de considerar los resúmenes y los objetivos, se establecieron estos enfoques. Solo en este momento observamos, digamos, los temas más relevantes y a continuación les describo a grosso modo en qué consisten y algunos detalles, al menos de los tres principales. Encontré que los estudios con un enfoque o análisis crítico son los más numerosos, seguidos por propuestas metodológicas, por la identificación de criterios, por recomendaciones de política pública y por la construcción de propuestas, así como expresiones de la acción colectiva y la predicción de escenarios. Digamos que estos son los contenidos de estos códigos. El análisis crítico hace énfasis a el vínculo entre la toma de decisiones, las acciones o mecanismos, estrategias y estructuras de gobernanza que no siempre ni necesariamente contribuyen a la justicia ambiental o a una transición hacia la sostenibilidad. En cuanto a las propuestas metodológicas, refiere a estudios en donde se aborda la creación, aplicación, mejora o transformación de propuestas para optimizar el funcionamiento de la gobernanza ambiental. Respecto a la identificación de criterios, refiere a estrategias, acciones y formas de funcionamiento efectivo o ineficaz de la gobernanza ambiental. Sobre las recomendaciones para modificar políticas públicas, pues están asociadas a la gobernanza ambiental y la sostenibilidad y en las que se incluyen los marcos legales. También sobre la construcción de propuestas, estas están relacionadas con mecanismos, instrumentos, estrategias de gobernanza local para la sostenibilidad que también buscan evitar asimetrías de poder. Y respecto a las expresiones de la acción colectiva, tienen que ver con la movilización y participación social de minorías, incluyendo los temas de género, para lograr transformaciones profundas a nivel socioambiental y en los modelos de desarrollo dominantes que inciden en los socioecosistemas. Y finalmente, el tema que corresponde a la predicción de escenarios futuros, la gobernanza ambiental basada en estos esquemas de desarrollo vigente, hacia dónde nos llevará, ¿no? A grosso modo, y algunas de las ideas principales, sobre todo de los tres enfoques más, digamos, encontrados, es que en el caso del análisis crítico se indican algunos instrumentos jurídicos, tanto internacionales como locales, que no reconocen ni contribuyen a la formación de sujetos ambientales, que los marcos regulatorios tienden a marginar o no incluir el conocimiento ecológico de grupos locales porque favorecen el interés de mercado y porque la valoración económica suele no tomar en cuenta las demandas ambientales y sociales. También se destaca el fracaso persistente de marcos de gobernanza internacional para resolver problemas que están generando destrucción y deterioro de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos.
Se analiza también los efectos de políticas neoliberales adoptados en diferentes países en América Latina, lo cual está amenazando los valores comunes y diversos procesos comunitarios y colectivos que están socialmente legitimados y que la laxitud en la legislación ambiental es aprovechada por empresas y grupos de interés económico que junto con la participación del Estado debilita las resistencias y desmoviliza al activismo social, sobre todo contra megaproyectos y proyectos de desarrollo extractivista. También desde una perspectiva postneoliberal y postdesarrollista se encuentran estudios que proponen utilizar nuevas herramientas para analizar y comprender mejor conflictos socioambientales en escenarios altamente conflictivos, y la gobernanza ambiental como un mecanismo de participación plural es concebido en algunos casos como un concepto vacío, ya que los estudios sobre megaproyectos, por ejemplo, muestran que esta idea se utiliza para aumentar o justificar la participación pública y promover la sustentabilidad ecológica, pero en el mundo real esto es una simulación, y también en algunos casos las partes involucradas exigieron la participación en el diseño y ejecución de intervenciones de política para incorporar sus necesidades y experiencias a fin de mejorar la gobernabilidad y evitar el mal desarrollo. Por otro lado, las propuestas metodológicas, sobre todo, buscan explicar los desafíos que enfrentan las sociedades para avanzar hacia la sostenibilidad y lograr una adecuada gobernanza ambiental en diversos socioecosistemas. Coinciden en muchos estudios, o en varios estudios, que es importante considerar a las comunidades y los contextos locales, así como monitorear e influir en la toma de decisiones, generar marcos teóricos más operativos que vinculen las actividades con los logros y que identifiquen los aprendizajes útiles para otros y que puedan ser replicables en otros lugares y en otros casos o temas. Facilitar la transición de modelos de gobernanza rígidos y centralizados a modelos adaptables y resilientes que sean modificables en el tiempo. Y pues hay un sinnúmero de métodos que pueden ser aplicados, como la evaluación ambiental estratégica, monitoreo participativo del agua, etcétera. Respecto a la identificación de criterios, pues se revela el papel de algunas reformas legales e institucionales en el logro de la gobernanza colaborativa o territorial, su legitimidad, además de determinar condiciones contextuales que favorecen el logro de una gobernanza efectiva. Otros estudios reconocen que la gobernanza puede ser frágil o poco clara en casos en los que los arreglos institucionales son débiles, tanto entre países como al interior de los países, lo que contribuye a una vulnerabilidad de los ecosistemas ante amenazas inminentes, principalmente el cambio climático. También se identifican criterios para determinar la influencia de la gestión comunitaria de los recursos naturales en la resiliencia de los socioecosistemas y la toma de decisiones frente a amenazas. También hay estudios que concluyen que los sistemas socioecológicos con larga tradición de gestión comunitaria parecen ser más resilientes a los desafíos ambientales, mientras que comunidades con problemas de gobernanza interna tienen capacidades limitadas para hacer frente a las perturbaciones externas. Y se reporta también en algún estudio que es más efectivo generar reglas de manera participativa y monitorear su cumplimiento, lo que puede generar y mantener la gobernanza comunitaria. Finalmente, como parte de algunos de los desafíos importantes que se detectan a partir de esta revisión y del estudio, es que es una cuestión clave para la gobernanza ambiental en varios países y sectores de la administración pública que no existen directrices para fomentar la participación de las partes interesadas a nivel local, o cuando éstas están presentes tienden a ser vagas o no se cumplen.
También que persiste la falta de participación de comunidades locales en discusiones y deliberaciones sobre los potenciales beneficios y efectos de los proyectos que pueden llevar a cabo en sus territorios y la ausencia de mecanismos participativos efectivos para la toma de decisiones. También, pues como ya lo mencioné antes, se señala que existe un fracaso en la gobernanza, sobre todo a nivel global, para ofrecer soluciones ante la destrucción generalizada de la naturaleza. Y los temas de género se abordan en pocos estudios, si bien están presentes, pero se señala como un elemento fundamental fomentar estos estudios de la participación de las mujeres en distintos procesos de toma de decisiones, en distintos niveles, y sobre sus contribuciones a una gobernanza ambiental distinta. Esto ya lo había abordado. Y bueno, pues aquí finaliza mi presentación. Les agradezco mucho su atención y agradeceré también sus comentarios a esta presentación. Muchas gracias.